Daniela, Simón, Andrés, porque podrían no saber quién es quién. Hace años me tocó estar en un conversatorio y entonces la persona que guiaba el conversatorio era Manuela Infante y ella dijo que le cargaba la idea del moderador. Entonces decía, yo soy una exaltadora. Entonces yo voy a tratar de ser un ensalzador esta vez. O sea que voy a ponerle salsa a Daniela y Simón. Quiero partir agradeciéndoles por estar acá y gracias por estar acá. Porque si no quiero partir, es como ministro preguntarle. Gracias por estar acá. Para empezar, Daniela, que eres poeta y escritora. Es como silencien y apaguen sus celulares. Eres poeta y escritora. Poeta pero escritora. ¿Por qué crees que decidió Puerto de Ideas hacer esta actividad contigo para hablar de esto, pudiendo hablar de cualquier otra cosa con otra persona? Bueno, primero que todo les saludo, Mari Compuché, Mari Pulamien. Gracias por la invitación y por estar acá. Yo todavía no sé. Creo que podrían ser muchas personas que también podrían estar hablando de este tema. Creo que también podríamos nosotros mismos estar hablando de otras cosas al mismo tiempo. Me imagino que alguien habrá dicho mi nombre y le sonó como quizás interesante que estuviera acá. Yo lo único que podría decir es que cuando me hicieron la invitación y supe que Andrés Kalapski iba a ser el moderador o ensalzador, dije que sí, sobre todo por ti, Andrés. No. Muchas gracias. Muy buenas salsas. Muy buenas salsas, claro. Sí. A bailar la salsa que te va a gustar. Claro, el Puerto de Ideas Bio Bio tiene la característica de ser un encuentro interdisciplinario que tiene una dirección pensada en el cambio climático o crisis climática, si prefieren, y en la importancia de los océanos. Océano, que es como ese chiste de cómo le dice la cuica al mar. Océano. Bueno, entonces Simón, cuando estábamos preparando esta actividad, me dijo, por favor no me preguntes cómo la literatura va a salvarnos del cambio climático. Yo quiero decir que yo estaba en un conversatorio en que a los artistas les preguntan eso y lo que es peor, los artistas responden, que es mucho más grave. Entonces, a mí me interesa hablar de la noción de naturaleza en la escritura. Y, por ejemplo, puede que algunos de ustedes todavía no hayan leído la estupenda novela de Simón, que permiso voy a mostrar, El vasto territorio, y que está afuera, comprable, lleve la moda. Quiero decir que en esta novela una de las muchas cosas que pasa es que hay un trabajo que uno podría pensar que es doble, como una especie de doble discurso, no sé si, ahí sí está. Una especie de doble discurso como en los textos historiográficos o para los que lean ese tipo de cosas, como en las Biblias, en que hay un discurso y un segundo discurso que se construye con las notas al pie. Y es un libro que de manera bien literal ocurre en la naturaleza. Hay harto árbol, digamos. Pero quería preguntarle a Simón si es que él ve alguna relación entre esa idea de naturaleza y este discurso que va esparciéndose a lo largo de la novela, de las notas al pie. Sí, bueno, gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación. Está interesante tu pregunta porque para mí la idea de qué naturaleza aparece ahí es algo que, releyendo esta novela después de que se publicó hace 2 años, algo que me interesa todavía seguir pensando, en términos de que, claro, aparecen árboles, pero son árboles de pino y eucalipto. Y está ambientada esta novela en parte de su trama en Curanilahue, que es una comuna acá cerca, cuya superficie son cerca del 94% de su superficie son plantaciones de monocultivo de forestales, que es un paisaje no muy distinto al que uno ve cuando sale a Concepción acá en Coronel, tuve el lote hace poquito, esos cerros que son puro pino, es puro monocultivo y que en verdad no son bosques, son plantaciones. Entonces aparece una idea de una naturaleza que para mí me interesa mucho todavía seguir explorando, son cosas que me interesa mucho seguir leyendo, que es literatura que ponen un poco en tensión qué entendemos por naturaleza, porque, por supuesto, está súper
masificado un poco más un lugar común la discusión en torno a la crisis climática, porque es imposible evitarla. Donde nosotros vinimos para acá y se está inundando todo Chile, pero este verano se está quemando esta misma zona por los incendios que se suelen pasar por la consecuencia del monocultivo forestal. Entonces está un poco más en boga discutir eso, pero a mí me parece que en muchos de los discursos, particularmente, por ejemplo, teorías como el antropoceno y cosas así, donde se habla mucho de la oposición entre la naturaleza y el ser humano, se termina incurriendo en una idea de naturaleza que es una naturaleza donde prima un paradigma ligado al conservacionismo y a una naturaleza deshabitada y sin memoria. Y a mí eso es algo que me interesa mucho problematizar, porque en Chile hay un crítico que me gusta mucho, se llama Jason Moore, que es uno de los importantes las personas que desde dentro de la corriente del antropoceno discuten un poco ese concepto. Y él dice, pucha, que si uno resume como en términos bien caricaturescos eso, que es la oposición entre humano y naturaleza, y ese día súper esencialista, lo natural, desligado completamente al ser humano, claro, es un ambientalismo que funciona para los países ricos, para Finlandia. Pero para Chile es súper complicado pensar eso, porque hay una historia de, particularmente el caso de las forestales, donde es una naturaleza que no solo está habitada, sino que es una naturaleza que fue despojada, y eso me interesa mucho, lo conversamos también, algo que conversamos un poco anoche con Daniela, con una multiplicidad de matanzas y violencias históricas de parte del Estado, de parte de grandes empresas, matanzas como la de Ranquil, por ejemplo, acá cerca en el Alto Biobío, que a principios de los 30 fue una tremenda masacre, que fueron 477 campesinos pehuenches y chilenos, que era un proceso de recuperación de tierras. Bueno, el Estado, estaba Alessandri en ese tiempo, trajo fuerzas policiales y todo, y fue una matanza que quedó ahí, y que curiosamente hay una novela muy importante sobre eso, que se llama Ranquil, de Reinaldo Lomboy, y que es un autor que no existe, básicamente no es imposible encontrarla. Yo soy fanático de los libros usados, entonces compro mucho eso y tengo un pequeño fetiche ahí, porque me interesa leer a contrapelo un poco de todos estos discursos, porque al final esa naturaleza en la que habitan estos personajes, particularmente Pedro, Patricio y Catalina, que son sus hijos. Pedro es un trabajador forestal que se infecta con un hongo que es endémico del eucaliptus. Viene una naturaleza profundamente devastada y que va contra el ideal bucólico de lo natural y del sur que emerge desde el centro y desde discursos construidos fuera de Chile también. Entonces, desde los quesos. Exactamente. Entonces, para mí me interesaba problematizar harto y un poco las notas al pie que cruzan toda la novela tienen un trabajo un poco literario, pero yo creo que, porque empezaron toda esta novela, trabaja en un narrador omnisciente, súper ambicioso, que se mete en las conciencias de los personajes y todo, pero la novela está cruzada por una serie de notas al pie que corrigen al narrador. Entonces yo decía, que lo empecé a hacer como ejercicio generativo. A mí me encanta ponerme trabas y reglas cuando estoy escribiendo, porque me ayudan a escribir y ponerle límite a lo que hago, y es como una cosa media George Perec y autores que me encantan un poco por eso. Pero también corrigen a este omnisciente. Y dices, ¿cómo puede algo corregir un narrador omnisciente? Es como algo que es más omnisciente que un narrador omnisciente, y se empieza a hablar como de otra visión de las cosas, y al final eso termina formando esas notas otra voz, que es una voz que es el futuro de la narración, y que también tiene que ver con un poco la metáfora de los hongos que infectan toda la narración y todo eso, pero también yo creo que es un poco una llamada de atención de, ok, ¿cómo estamos pensando esto natural? Como que no es llegar y decir, naturaleza, ok, ¿qué entendemos con naturaleza? Y cómo podemos problematizar esos conceptos para ayudarnos a pensar. Yo creo que también pensar es un poco eso, como quitarnos como los conceptos que estamos utilizando todo el día y tratar de sentarnos a ver qué estamos entendiendo por ello. Gracias. Cualquiera que haya escuchado una conversación entre dos hombres ha escuchado a un narrador omnisciente llevándole la contra a otro narrador omnisciente. Antes de preguntarle algo a Daniela, quería decir que sobre la matanza de Ranquil, yo pensaba que era Ranquil como que se acentuaba al final. Hay una obra de teatro que escribió Isidora Aguirre que se llama Los que van quedando en el camino, que es una frase del Che Guevara, ¿sí? De los cobardes, de los que no entendieron, de los que van quedando en el camino, también se hizo la revolución. Y que fue una obra muy importante porque se montó en el contexto de la campaña presidencial, de la última campaña presidencial de Salvador Allende. A propósito de lo que decía Simón, Daniela, de esta naturaleza que no es bucólica y que está habitada, pensaba, por ejemplo, en algunos de tus poemas que hay una especie, corrígeme, de redescubrimiento individual de una posición comunitaria respecto de la naturaleza y también de una continuidad con la actividad humana. Pienso, por ejemplo, en un poema
en que tu hermano descubre, si no recuerdo mal, es la huella de un perdigón en un tronco. Entonces, esta continuidad entre la actividad de las comunidades, como la violencia en un cierto territorio, y en un cierto territorio suena como un eufemismo, no. Digo porque en tu poesía hay distintos territorios. Como la violencia en ese territorio y la posición tuya como poeta. No sé si eso te hace algún sentido y te dan ganas de comentar eso, o si no te pregunto otra cosa. No, todo bien. A ver, hay una imagen de los pueblos originarios que sabemos que está fetichizada y que también está folclorizada en tanto imagen, ¿no? Es decir, que se muestra cierto prototipo de lo que debería ser un indígena. Y en ese sentido también qué territorio habita esa persona que se relaciona o que se identifica con un pueblo originario. En este caso, hemos nacido en las ciudades, muchas generaciones. El pueblo mapuche tiene una migración forzada importante que nosotros como comunidad la hemos reconocido como una diáspora, es decir, hay un proceso forzado de migración del campo a la ciudad que está relacionado justamente con los procesos de devastación, de genocidio y de expoliación de nuestros territorios, justamente por el Estado chileno. Y hoy en día, como bien decía Simón, además entroncado por los procesos de las empresas neoliberales, especialmente forestales. Y en ese sentido, digo todo esto para introducir la idea de a qué llamamos la cuestión del redescubrimiento de ser parte de una comunidad. Tiene que ver más que nada con volver a llamarnos o la posibilidad de volver a compartir una comunidad y por lo tanto una visión de mundo y una forma de vida, ¿no? Que también fue cercenada no solamente del territorio, el territorio conlleva en sí formas de vida, ¿no? Que no están escindidas por supuesto de la naturaleza, o sea, el ser humano, las personas, no estamos escindidas de lo que es la naturaleza, al contrario, somos parte de un todo. Y eso es una de las enseñanzas más grandes que tienen, al menos desde el pueblo al que yo pertenezco, que es lo que llamamos Itrofilmoñén, ¿no? O sea, todas las vidas están imbricadas, lo que hoy día podríamos llamar simbiosis o qué sé yo, ¿no? Y de alguna manera esa visión ha primado solamente en la fetichización de pensar que los pueblos indígenas que están habitando un territorio específico, es decir, esa naturaleza bucólica a la que estamos permanentemente también instalados desde el ojocentrismo, ¿no? Como este verde posible, este bosque es la manera en que tenemos de construir paisaje, etc. Son las personas que en realidad pertenecen como a esa visión de mundo. Sin embargo, quienes hemos crecido en las ciudades justamente por este proceso migratorio y en las periferias de esas ciudades, que no es menor, justamente la manera en que hemos tenido de volver a llamarnos comunidad y de volver a esa pertenencia comunitaria es también reconocer esa memoria que nos fue despojada, ¿no? Que es justamente una memoria común, una memoria colectiva que está relacionada íntimamente con los procesos de Kimun, de sabiduría de nuestro pueblo, y justamente son las cosas que defendemos hoy en día. Y lo que venimos defendiendo hace mucho tiempo. De hecho, justamente ayer hablaba con Simón sobre la idea de naturaleza y hay un discurso que es muy poco conocido, por ejemplo, que es de Pelantaro, justamente posterior a lo que los españoles llamaron el desastre de Curalaba, pero en realidad es la batalla, ¿no? Porque ganamos. Y en ese discurso, Pelantaro empieza, antes de llamar a los guerreros a seguir ganando, hace un discurso hermoso, por favor, búsquenlo. Está justamente escrito por uno de los sacerdotes que fue aliado de la revolución, de esa rebelión mapuche, y él empieza a hablar del cuidado de los animales, del cuidado de las plantas y de cómo los seres humanos en realidad debiésemos aprender más de los animales y de las plantas. Y dice algo muy bello que tiene relación con la mirada de los animales. Dice, cómo a partir de la mirada de los animales podemos aprender como la producción sensible, lo que está sintiendo ese otro. O sea, es un llamado a la empatía radical, ¿no? Y por lo tanto a generar conocimiento a través de esos procesos de sabiduría, de producción que tienen que ver con un otro, ¿no? Que es un otro animal, que es un otro naturaleza, que es un otro que no está separado de eso.
Creo que todas estas formas de recuperación hoy en día que tenemos de esta memoria colectiva, de esta memoria común que fue invisibilizada, que fue cercenada y que todavía está tachada y borrada, lo sabemos, los currículums escolares en Chile no nos enseñan esto. Quizás la batalla exactamente la muestran como el desastre, ¿no? O la pacificación de la Araucanía cuando sabemos que fue una ocupación y un genocidio, la campaña del desierto cuando en realidad qué desierto, ahí vivía gente, en fin, ¿no? Entonces, creo que todas estas maneras son formas políticas de volver a llamarnos comunidad con una memoria común que estamos exigiendo que sea visible y que, por lo tanto, exista, ¿no? Y eso obviamente aparece en los poemas, aparece porque me interesa justamente enunciar, ¿no? Más que representar, diría que enunciar aquellas voces o aquellas memorias comunes que fueron tachadas de la historia universal blanca chilena y de alguna manera también poner allí todos otros tipos de conocimiento, de sabiduría, pero también estas cuestiones y estos detalles que están ahí presentes. O sea, hay una naturaleza que efectivamente está siendo devastada, ¿no? Y lo que, a mí no me gusta mucho este término, pero lo que hoy llamamos zonas de sacrificio son parte también de esta naturaleza devastada, ¿no? O sea, para mí un perdigón en el tronco de un roble es una imagen que lo que está llamando ahí es, aquí está la herida de lo nativo, pero son cuestiones inseparables hoy en día ante el modelo en el que vivimos. Sí, es que me parece muy bonito en términos de la cita del discurso de Pelantaro, en términos de cómo te muestra que cosas que parecen súper contemporáneas en términos de una diversificación de la mirada hacia los otros reinos, lo animal, lo vegetal y todo, está presente hace mucho tiempo. De hecho, esta novela también trabaja mucho con los hongos, que es algo que ahora está un poco más como conocido, la particularidad que tiene el mundo fungi, que es un reino particularísimo y que de cierta forma, claro, es lo que hace posible la vida como tal en la tierra, y también todos los bosques dependen en sus raíces de uniones entre hongos, y tiene toda una cuestión muy linda, y me imagino que habrá alguna charla en este festival sobre hongo que explica un poco más eso. Pero para mí algo muy fuerte fue también encontrarme, por ejemplo, primero, analizar, porque para mí esta novela también fue una excusa para obtener tiempo y para investigar sobre temas que me interesan mucho, como ya todos saben un poco el daño al medio ambiente, de los modelos de las grandes forestales, la idea de extractivismo, todas estas cosas, pero ya, ok, ¿qué pasa si me dedico de 2 años a investigar de esto? ¿Qué va a aparecer? Y sin la idea productiva de que voy a investigar esto por un paper o por un artículo, todo esto para producir una novela que nunca sé cuánta esa información va a entrar en el texto. De hecho, hay que cuidar mucho eso, que la información no se coma el tono, no se coma el ritmo, es un libro de ficción, básicamente lo que importa también es un trabajo estético. Pero algunas de las cosas interesantes que encontré fue, por un lado, la vinculación y la dependencia profunda del modelo forestal actual con la dictadura, y que algo bien bonito es lo que decía Daniela también, y que me toma mucho un poco, estamos viendo momentos muy complejos donde el trabajo de memoria estamos ya en un nivel crítico donde hay que estar defendiendo cosas que ya es ridículo no hay que estar defendiendo. No puede ser que tengamos que salir a poner las listas o sea, los números de cuántas mujeres fueron torturadas en dictadura como para evidenciar que fue. Eso debería ser algo que tenemos grabado, debería ser el punto de base a partir de donde estamos discutiendo. Y eso es algo que tenemos que defender hoy día. Entonces es un trabajo donde la memoria está súper en crisis hoy día. Y fue empezar a ver, por ejemplo, que el año 74, cuando Julio Ponce Lerú es el director de la CONAF, porque Pinochet le pasa a la CONAF. Está este decreto de ley 701, que es un decreto que subsidia la plantación forestal de monocultivos hasta en un 85%. Entonces, Forestal Arauco, CMPC, particularmente los grandes, los gigantes de este modelo, obtienen sus tierras gracias a ese financiamiento, pero también a un despojo con vía armada. Por ejemplo, una comunidad que acá cerca en Curanilagüe, la comunidad el Fundo Mundo Nuevo, que es una recuperación de tierras de campesinos que durante la reforma agraria compraron sus tierras. Y luego, cuando vino el golpe, Forestal Arauco con los milicos fueron, les quitaron las tierras y les quemaron las casas y todo, y desaparecieron. Y lo que hicieron fue hace 4 años, después de mucho tiempo de pedirle al Estado, con los documentos que tenían, recuperación de esas tierras, no hubo respuesta, y al final se las tomaron. Y tiene una toma ahí súper importante, y que es un trabajo muy interesante porque habla también de cómo eran, particularmente con la idea de comunidad. Esas tierras fueron compradas durante el movimiento de las cooperativas campesinas, que era algo muy fuerte en los 50, 60, y después ya con la reforma tenían la capacidad de acceder a sus tierras. Y antes de estas grandes forestales, de hecho particularmente el gobierno de la UP, hubo un proyecto muy interesante, por ejemplo el COFOMAP, que es el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que es súper interesante para criticar un poco la idea de la conservación.
como único paradigma para entender la naturaleza, que era algo que estaba ubicado donde ahora es el Parque Huilo Huilo. Y de hecho en el Parque Huilo Huilo, si uno va para allá, está en el Tume todavía, que es una pequeña comunidad acá, y ahí está el centro histórico de el Tume, que en el Tume hubo una matanza, se asesinaron un montón de militantes del MIR. Y eso queda un poco borrado en el discurso. De hecho, me acuerdo que había tomado un tour porque fui al Parque Huilo Huilo y pregunté, dije, oye, acá está el sitio de la matanza. Y me dijo, yo en los tours no puedo hablar de política ni de fútbol. Y dije, ay, qué interesante. Entonces, y es muy interesante porque el proyecto del COFOMAP, que pueden después, hay varios libros, recomiendo mucho uno que se llama El otoño de los Raulíes, de Cristóbal Vice Vivanco. Una de las particularidades que tiene es que cuando uno lo lee desde lo contemporáneo, es un modelo que no solo era una empresa pública gigante con 360.000 hectáreas de bosque nativo, porque trabajaban a partir del bosque nativo y lo preservaban, sino que también tenía control de parte de sus trabajadores y anticipaba algo así como el desarrollo sustentable, que es esta cosa que tratamos de entender hoy día. Entonces, lo quería complementar en términos de esa particularidad a la hora de escribir, de mirar atrás, como de explorar de esa memoria como un camino para producir pensamiento. Yo creo que en ese sentido, de indagar por fuera de estas esferas llenas de los conceptos que estamos viendo y buscar memorias por lo individual, por los intereses propios, por los deseos que te llevan a encontrar cosas que están súper ocultas todavía, que yo creo que una de las importancias de estos textos, que más allá de que quede o no quede en el libro, poder hablarlos tiene una tarea que yo creo que todavía sigue siendo súper fundamental. Gracias. Yo quiero hacer un pequeño aviso de utilidad pública y privada, porque me ayuda. Hay un podcast que está ocurriendo ahora, que pueden seguir donde quiera que escuchen podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que se llama Proyecto 50. Y son capítulos cortitos, que cada capítulo corresponde a un día antes y después del golpe. Por ejemplo, el primer capítulo es el día 50 antes del golpe y el día 50 después del golpe, ¿sí? Hasta llegar al día 11, que va a ser el capítulo 51 y el último capítulo. Una de las gracias que tiene el podcast es que yo participo en él, y otra de las gracias que tiene el podcast es que contiene harta información para que las personas que lo escuchen puedan decidir lo que opinan respecto de esa información. Por otra parte, quería decirte, Daniela, a propósito del desastre de Curalaba, que a veces yo he ganado y ha sido un desastre. Entonces, no necesariamente ese nombre está mal. Pero a propósito de tu experiencia urbana, el otro día, a propósito de un intelectual mapuche que no llegó a una reunión, alguien preguntaba, ¿y dónde está? Está fuera de Santiago. Y entonces la otra persona dijo, ¿en el sur? No, en Viña, de vacaciones. Pero entonces eso parecía como tabú. ¿Cómo si es un intelectual mapuche? ¿Qué hace en Viña? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo no se devolvió a lo esencial? ¿Qué cresta hace para allá? Bueno, pero a propósito de tu experiencia urbana, como Daniela es poeta pero escritora, por ejemplo, el primer relato de este libro, se llama Piñén, que yo alguna vez pirateé, como Daniela sabe, hay hartas referencias a la idea de la maleza como una forma de naturaleza que existe en el entorno urbano y una maleza que cambia de sentido en un entorno rural y en un entorno urbano. Porque la maleza rural es improductiva, por lo tanto hay que sacarla. La maleza en el entorno urbano es improductiva, entonces nadie la considera. Solo se la deja existir en el margen. Y quería preguntarte por esa idea de maleza vinculada a la marginalidad y ese rescate de la idea de la maleza. Bueno, conocemos que hay una idea de la higienización de la naturaleza que está muy relacionada, por ejemplo, con los jardines urbanos, ¿no? Y pareciera que todo tipo de maleza que no son estos árboles prototipos que llegan o flores que son todas iguales y que plantan en las plazas públicas o en los condominios, que parecieran ser todos copias, feliz del Edén, ¿no? Sin embargo, la maleza también es heterogénea, ¿no? La maleza no es solamente un tipo de hierba, sino que muchas de esas, que a lo que se le llama maleza también es la buena, es decir, también son hierbas medicinales. Y muchas de esas hierbas medicinales no son vistas con esa mirada por la jardinería higiénica
que en el fondo ha querido también reglamentar una manera de la naturaleza específica. Y en este caso, la maleza para nosotros y nosotras quienes hemos nacido también en las periferias, muchas veces es lo que existe como naturaleza, ¿no? Y yo estoy hablando acá de una periferia particular que tiene relación con haber justamente limpiado territorios para generar viviendas sociales, ¿no? Esto ocurre en casi todas las ciudades en Chile, pero especialmente esto está situado en Santiago, en la periferia, que es el sur de Santiago, hablo en el eje San Bernardo, por allí, donde además hay un entorno que es importante porque es un territorio fundamental para los incas, ¿no? Justamente está el Cerro Chena, que es una huaca sagrada, que es una manera también de mirar y de apreciar el cielo. Al principio se pensaba que era un pucará, por ejemplo, ¿no? Que era como una fortaleza guerrera, pero finalmente se descubre que es una huaca y que tiene un objetivo central, que es poder observar, ¿cierto? El cielo para tener formas de conocimiento a través de los astros. Pero también estaba muy cerca el río Maipo, en fin, habían ejes centrales allí, pero me interesaba trabajar el término de la maleza porque creo que no solamente hemos sido despojados de un territorio, sino que las personas empobrecidas o las clases populares también son despojadas de una manera de la naturaleza y que tiene que ver con una belleza también, ¿no? Con una manera de poder, no sé, pienso como los barrios de nuestras infancias, muchas veces hay dos tipos de naturaleza o de árboles, vegetales, ¿no? Que tiene que ver con las ligustrinas, por ejemplo, que son plantadas en muchos sectores, o con justamente pinos, ¿no? También en esos lugares, porque se piensa que son árboles grandes, no sé qué. Pero cuando a mí me llamaba la atención, cuando iba a otros barrios en mi infancia, ¿no? Justamente con tener que hacer estos trayectos, pertenezco a una familia de clase trabajadora, entonces obviamente ir a recorrer lo que hacía mi abuela para ir a trabajar a otros sectores de clases sociales altas, tenía que ver con el impacto que me causaba ver lo verde de esos lugares, ¿no? Y pareciera que en los sectores donde nosotros nos habían nuevamente reducido y nos habían puesto a vivir allí, tenía que ver justamente con talar esa posibilidad del verdor en existir, ¿no? Y hablo de una posibilidad porque hoy en día las comunidades de su territorio igual se han organizado, han creado huertos urbanos, han hecho lo suyo, pero si fuera por una cuestión de perspectiva de Estado, no hay una imbricación que sea consciente con los términos de un buen vivir, ¿no? De un cumemoñén. Es decir, pareciera que el buen vivir o la vida digna fuera solamente para ciertas clases sociales. Gracias. Claro, además, en el caso de Santiago, a propósito de la crisis hídrica, que claro, ahora cae agua, pero cae toda junta, la crisis hídrica está fuertemente vinculada, por ejemplo, al consumo residencial de agua en una parte de la ciudad, bueno, en lo que llamamos el sector oriente. Es como una forma como de... es como un eufemismo para Asia, el sector oriente. En el sector oriente el consumo de agua residencial no tiene ninguna relación con el consumo de agua en el resto de las comunas de Santiago. Quería volver a Simón y decir que yo a veces trabajo en la radio cooperativa, entonces ahí hablo con una periodista que se llama Paula Molina. Y Paula Molina el otro día estábamos hablando del antropoceno y yo curiosamente estaba defendiendo la idea de hablar de antropoceno, porque hay gente que prefiere no hablar de antropoceno para pensar que la crisis climática no está vinculada a la acción del hombre, y digo del hombre a propósito, y no de la humanidad, claro, de los narradores omniscientes. Pero Paula se acordaba de cuando en el colegio nos pasaban el Renacimiento, esta idea como, ¿sí? Un día, que además es una idea muy loca, que es como, hubo 1000 años de nada en Europa, y un día vino la peste y después al día siguiente, porque se saltan unos siglos, el día siguiente como que la gente despertó y dijo, renazcamos. Entonces, claro, esta idea que a uno le pasaba en el colegio, yo no sé cómo es ahora en los colegios, a uno le pasaba en el colegio, en el Renacimiento vino el humanismo, y el humanismo, como centralizar la discusión en la humanidad,
como un gran avance. Y ella decía, qué loco que ahora ya no parece tan buena idea el humanismo. Entonces, claro, a veces uno se topa con caricaturas sobre el antiespecismo, pero algo que es bien interesante, por ejemplo, en la novela de Simón, les cuento para los que todavía no llegan a esa parte de la novela, es como hay una idea de superación, no sé si de superación, de evitación de la individualidad en la narración al pensar en otra especie. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy muy fan de una novela que se llama Sei una bestia, Viskovitz, que es de un biólogo que se llama Alessandro Boffa, y en esa novela el narrador y protagonista es un miembro, un individuo de una especie distinta en cada capítulo. ¿Sí? Novela que yo amo, pero que en un cierto sentido es increíblemente antropocéntrica en su representación, porque el protagonista siempre es un individuo. Y entonces tenemos una idea de pensar a todo el mundo como individuo, ¿sí? Una idea como a ultranza, así como lo que hablaba Juan ayer sobre Robinson Crusoe, ¿sí? Como la idea de estoy en una isla, por fin no pago impuestos, como una individualización de la experiencia increíblemente radical. Y Simón, no sé si combate, evita o ayúdame con el verbo, y entonces explora las posibilidades de una narración en que no todos los sujetos son individuos, en que podemos relatar desde una especie o desde una comunidad o desde la fusión de individuos. Ahora me puedes decir que no. No, de hecho, no. Me encanta ese chilenismo. Sí, no, sí. Es que es largo, entonces voy a ver qué digo, pero te agradezco muchísimo la pregunta. Pero lo primero sí, dentro de estas críticas al antropoceno como actores, hay una que es bonita, que es el capitaloceno y como de ponerle otras cosas. Es un concepto súper productivo en términos de que sí te permite hablar de estos temas. Ya, y en ese sentido yo lo valoro. Pero lo que decís para mí es fundamental en esta novela, en términos de que, claro, está esta idea de lo vasto, que es... tiene unas partes bien delirantes en la novela, más allá de que sean spoiler o no, donde el protagonista, que entra en coma por este hongo, despierta en el segundo capítulo y empieza a hablar de una forma que es puro discurso y que de cierta forma es el hongo el que despertó dentro de él. Esto es súper divertido porque esos discursos, yo estudio filosofía y le tengo mucho cariño a un filósofo que se llama Baruch Spinoza, y todos esos fragmentos que parecen son súper delirantes y que apuntan un poco a esa cuestión de ser uno y no vasto es el problema, como una idea contra el individuo, son básicamente, yo le digo, refritos de Spinoza. Son fragmentos soy un súper ñoño, estos son fragmentos del Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza, que los tomaba y los reescribía una y otra vez. De hecho, son fragmentos de dos Spinoza, de ese Spinoza y de un poeta que se llama Juan de Espinosa Medrano, que es un poeta barroco peruano, como el siglo XVIII, que era un poco mezclar esas dos cosas. Entonces, ahora lo estaba pensando cuando me preguntaba, esta novela igual no solo me inspiraba un poco porque en Spinoza hay algo muy lindo que es como una idea de Dios que es absolutamente distinta al Dios católico, cristiano y el Dios Padre, ¿cachai? Un Dios que no es antropocéntrico, de hecho es un Dios que no tiene imagen, es Dios o naturaleza, pero es una única sustancia infinita, de infinitos modos y cosas, y uno participa de ella. Y para mí fue súper lindo porque la escritura de esta novela fue muy en ese modelo del refrito, que era tomar fragmentos de cosas que me interesaba, citar muchísimas cosas. Entonces, ir contra esa idea de autoría y de autoridad sobre el texto. De una escritora que me gusta mucho y ensayista, Cristina Rivera Garza, que tiene un ensayo precioso que se llama Desapropiación y Necroescritura, Los muertos indóciles, que habla un poco sobre la idea de desapropiación y que va un poco a releer esa tradición muy propia de la escritura poética, particularmente gringa, donde uno se apropia de diferentes textos y construye una voz en otros, que no los reconoce y quedan ahí. Y pasa que igual muchas veces desde el campo cultural gringo eran otros que en verdad eran minorías que nunca tuvieron voz, entonces también hay como una doble subalternización ahí. Pero a mí me pasa que esto, y yo creo que un poco esa textura narrativa de los hongos es consecuencia de haberlo escrito no yo en mi soledad, que es lo que me imagino sobre esto, y tratar de conseguir esa voz por mí mismo, sino trabajando un trabajo material muy inspirado en lo que hace Guadalupe Santa Cruz, que es una autora que yo adoro y la recomiendo siempre que puedo, que ella, aparte de ser artista visual y ensayista espectacular, va a reeditar un libro suyo que se llama Ojo Líquido, se lo recomiendo mucho.
era grabadora, entonces trabajaba con el grabado y esa materialidad es algo que emerge mucho en la forma que ella trabaja en el lenguaje. Y a mí eso me gusta muchísimo, que no sea, que el lenguaje exhiba sus costuras. Esta es una novela que nunca, o sea, lo he dicho, pero no le importa, pero cita mucho, por ejemplo, tiene un fragmento de Juan Rulfo, que está leyendo mucho, la misma Guadalupe, Cintia Rimsky, que me encanta mucho. Y para mí me encanta cuando uno escribe contaminarse, ¿cachai? Con esa contaminación de otras lecturas, porque también me permite... Hay algo que una vez lo conversaba con Ben Lerner, que es un escritor norteamericano, que aparte es como discípulo de dos autores que para mí son fundamentales, que son Rosemary y Keith Waldrop, que son dos poetas estadounidenses y editores estadounidenses, unos propulsores y traductores, unos traductores espectaculares, unos propulsores de la vanguardia poética norteamericana del siglo XX. Pero al mismo tiempo, unas personas de un nivel de generosidad, en términos de que Lerner me decía que para él le ayudaron a entender la literatura no como un canon, toda esta idea de Harold Bloom, tan de la angustia y la influencia, tan de un hombre luchando contra otro hombre, por ser como una cuestión muy fálica y muy del padre, y muy angustiosa también. No entenderla así, sino como una idea muy linda, que es una idea de la literatura como una constelación de vivos y muertos, jóvenes y viejos que se juntan a conversar. Y los libros y todo eso, los que yo invierto mi escaso sueldo, es un poco eso, empezar a ver la biblioteca de eso, una serie de posibilidades de conversación y de encuentro y una comunidad, y la misma escritura está infectada por eso. Entonces, qué bonito que haya podido leerlo de esa forma, porque para mí un poco como me interesa mucho la escritura y que los hongos es una metáfora para hablar de eso. En las notas del Pío también es una metáfora en la intertextualidad. Como que no hay texto en el vacío, sino que es un palimpsesto continuo de lectura, y eso es lo placentero en el asunto. Gracias. Es bonito eso de la constelación de escritores vivos y muertos, porque hace que haya escritores más vivos. Uno nunca sabe cuáles son los más vivos. Quería retomar la idea de la noción de autoría y la noción de comunidad, a propósito de lo que hablaba Juan de anoche en la conferencia inaugural, de este señor como europeo y pálido, hombre europeo pálido, que llega a esta isla, y además una isla del Caribe, porque el Caribe tiene buena prensa, y entonces es él y esta naturaleza, y la naturaleza no tiene memoria, no tiene historia, tanto que descubre una huella y eso lo friquea profundamente, que hace una huella aquí, si este es un lugar natural. Y en tu escritura hay harto de descubrir huellas y de posicionarte como alguien que está en redescubrimiento. En particular pienso en el territorio del viaje, que es además una especie de diario de un viaje. Entonces hay ir hacia un territorio que el territorio es su memoria, es su historia. Y no sé si además de la experiencia literal que tuviste al escribirlo, quieres hablar de la experiencia literaria de escribirlo en esa posición, como la idea del diario y el redescubrimiento de la naturaleza como historia. Sí, a ver, creo que hay una actividad bien benjaminiana que tiene que ver con ir con los archivos, ¿no? Buscar las esquirlas, ir a los vestigios, y eso no es menor con todo lo que decía anteriormente, ¿no? Cuando estamos rebuscando en esa memoria, al mismo tiempo excavamos, hacemos una especie de arqueología, no para buscar justamente la pureza o el origen de las cosas, sino aquello que yace contaminado, aquello que es lo impuro, que también nos puede dar una idea de este bricolaje que somos, ¿no? Y en ese sentido, ese es como un trabajo que al mismo tiempo comparto con Simón varias cosas que decía allí sobre esa constelación, también con la idea de ir justamente a contrapelo para poder leer esas esquirlas. Pero es un trabajo que uno hace literalmente también en la literatura. A mí, en este sentido, por ejemplo, El territorio del viaje es un poemario que en un momento fue un diario de vida, en un momento quería transformarse en una bitácora, pero también tiene ficción, ¿no? Y es algo que a veces se olvida cuando uno trabaja la poesía. Muchas veces las personas creen que todo es confesional y testimonio o autobiografía, pero también uno está escribiendo y cada vez que escribe, obviamente la ficción también está trabajando y operando allí. Entonces, uno trata de buscar
una imagen, un ritmo, un tono. Para mí la cadencia es fundamental en la poesía, pero también aquí lo que quiero interpelar con lo mínimo, ¿no? O sea, con ir para que ese hueso, ¿no? Como dice María Negroni con respecto a la poesía, ¿no? Como ir al hueso de las cosas, o sea, tratar de que una imagen pueda decir muchas más cosas a través justamente, y esa imagen a veces puede ser un ritmo, puede ser un tono, en fin. Y en este caso, mi interpelación es directamente un libro que está pensado y situado en un territorio particular, que es una comunidad en resistencia, es decir, una recuperación, ¿no? Que es la comunidad, bueno, no voy a decir los nombres para evitar quizás hay represalias, pero en general es una comunidad que está en resistencia y que yo soy invitada a esa comunidad a vivir un Niyatún, ¿no? Y en ese Niyatún efectivamente pasan cosas que lo que pasó en el Niyatún se queda en el Niyatún, pero pasan cosas que también son interesantes para interpelar a una chilenidad que tampoco ha sido, es decir, no ha sido educada, pero tampoco se ha interesado por aprender mucho más de las cosas que nosotros estamos buscando esquirla, ¿no? Y quizás por allí lo que podría ser importante es que esa posibilidad de buscar esquirlas no es algo que nos sirva solamente al pueblo mapuche, ¿no? Sino que es algo que va mucho más allá y que nos sirve para pensar en una comunidad extensa, porque obviamente vivimos con pueblos que son heterogéneos, pero también con territorios que son plurales, y convivimos hace mucho tiempo. Ojalá esa convivencia también fuera en un interés de los otros también en entender nuestros procesos históricos que son políticos justamente porque hoy tenemos la posibilidad de enunciar y de escribirlo. Gracias. A mí no me gustaría, y entonces se joden porque aquí pasa lo que a mí me gustaría, no me gustaría que habláramos de literatura sin literatura. Entonces, ¿podrías leernos un poco? Ya. Llevo a cuestas cada cúmulo de hierbas, diferentes macetas para almácigos que esperan la inscripción del tacto, huellas ausentes de mi hebra vegetal, cada tanto se arrastran como infantas rasgaduras, hablan los animales de la guardia con estas plantas, hablan todos los animales que están en mí, habla el hogar que nunca tuve, canta el último grillo antes de elevar el salto. Un grupo de hermanos al ritmo de las aves bailan choique purrún. Los cuerpos se expanden, en círculos menean sus cabezas, levantan sus frondosas alas. Cierro los ojos entre una forestal y la panamericana. La danza resiste. Gracias. Simón, ¿puedo someterte al mismo estrés? Me encanta. Es divertido. Yo nunca leí una narrativa en público, siempre poesía. Como que los narradores hacen eso, yo como que no sé si... Van a hacerlo ahora. Los narradores lo harán. Bueno, o los poetas, pero escritores. Poetas, pero para mí eso es un escritores. elogio, me encantaría que volviera a decirme eso alguna vez. Voy a leer cómo empieza la novela. Un parrafito. Diría que abrí los ojos, pero no estoy seguro. No diría que desperté. Mirado atrás, el sueño fue como meterse a una tetera. Esperar el hervor girando desvanecido en burbujas que pujan hasta el ruido. Todas juntas éramos. Abrí los ojos y vi claro, pero nada se veía igual. Dios sabe si hay más verbos para referirse a estas cuestiones. Claro de un bosque. La perspectiva era como tomada desde abajo, digo, como si alguien hubiera enterrado unos ojos, regándolos con cuidado y sol medido hasta que los párpados que cubrían las semillas se dejaran trizar y abrieran la cría que busca hacia el cielo siempre como telón. Si eso es mirar, ¿me entiende? Yo no sé qué vi, pero vi tanto, demasiado encima y a lo largo.
Veía el prado siendo el prado, el bosque, pero el musgo dentro me decía cosas y yo sabía que no podría repetir nada de lo que escuchaba. Solo oía y era eso, todo junto, brotado de pronto como el agua que sube haciéndose vapor. Hojas, líquen, brote, piedra, agua, mucha agua, semen, sí, un poco, animalejos muertos, residuos de bestia, petróleo, casi nibios por el hongo, un poquito de fuego había, pero se apagaba. Soplaba mucho viento, siempre el viento llevando todo lejos, haciendo cosas. No era el fuego, sabe, lo del principio. Era el viento solo que volvía y hablaba consigo mismo. Como le decía, mucha agua, pero también muchas plantas vi. No eran verdes, las plantas por debajo no eran las mismas. Ellas decían las cosas en un idioma mejorado, se hablaban por los nervios, sabía lo que cada una quería preguntarse antes de hacerlo. No se tenía que pensar mucho, el viento lo aplacaba todo, traía lluvia, dejaba mojarse y eso era un placer. Bañarnos recuerdos, sí, como recuerdo otras cosas de los antiguos. Una joven de apellido grave, extranjero, los aromas de unas flores que ponía una señora en la mesa de la cocina, la casa de mi infancia. Pero no era casa eso, creo, más bien hablamos de un pozo. Eso sí, recuerdo sí, del agua por debajo, no por arriba, no debajo. En la tierra éramos todos y ni palabra o pestañeo a nadie sobre lo que vi. Si le hablo ahora no es porque usted me lo haya pedido, es por mi hijo. Él y yo fuimos mudos, plantas secas mucho tiempo, pero ya no. Muchas gracias. Gracias. Me acordé de un amigo filósofo que para hablar de Baruch Spinoza decía Maruja Espinosa. Por si alguno de ustedes hubiera dejado en algún lugar su ejemplar de los libros de Daniela, de Simón o de mi novela, hay gentilmente un stand afuera donde pueden volver a adquirirlos, porque uno siempre necesita más de un ejemplar de un libro. Y ahora quiero volver a darles las gracias por haber escuchado atentamente y con esto vamos a terminar. Gracias. Tenemos un pequeño momento, antes de que huyan, tenemos un pequeño momento por si alguien tuviera una pregunta que le quema por dentro. Por favor. Ahí va un micrófono hacia ti. No mueras antes de preguntar, por favor. Bueno, primero, hola, soy Romina, hola. Un gusto. Y mi pregunta es quizás un poco dirigida hacia Daniela, perdón, pero es un poco sobre esta como casi interpelación y un poco demanda que se nos hace hacia las mujeres y comparación con la naturaleza, que somos naturaleza, que damos vida, etcétera. Y quería como preguntarte sobre quizás tu posicionamiento, tu opinión, igual como escritora también con respecto a esa misma temática de que como mujer somos naturaleza. O sea, a mí ya me parece extraña la decisión entre ser humano y naturaleza, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay una mirada bien masculina, androcéntrica, en pensar en que la mujer es el otro, justamente. Y la naturaleza ha sido escindida, ¿cierto?, en esta idea de ser humano y naturaleza, o civilización y naturaleza, justamente también en el binarismo, en los géneros, ese otro inalcanzable, inaccesible, como, bueno, no solamente en términos de naturaleza, también la madre, la virgen, ¿no? Como todas estas ideas, creo que son arquetipos que no facilitan las complejidades de las que somos parte y también que vuelven justamente al binarismo, que nos someten a que pareciera que existieran dos posibilidades cuando sabemos que es mucho más complejo. Ahora, creo que la propia naturaleza es una cuestión que está interconectada y que es mucho más compleja de pensar y de entender. Y creo que por allí no me molestaría pensar que somos parte de esa naturaleza siempre y cuando no se nos haga esa reducción o esa mirada como algo inalcanzable o inamovible que es incapaz de transformarse además, como si la naturaleza fuera siempre la misma, ¿no? Creo que no hay nada más mutante que la naturaleza, más devastadora que la naturaleza y al mismo tiempo somos parte de eso. Pero creo que son miradas reduccionistas y que tienen que ver con una mirada androcéntrica que no nos ayuda a complejizar nuestro presente ni menos a tener perspectivas de un porvenir mucho más plural. Gracias. Inalcanzable, inaccesible, incapaz de transformarte. Es como una letra de Luis Miguel. Tenemos tiempo para una última pregunta. Ahí había una pregunta. Oh, y ahí, bueno,
Entonces vamos a hacer 2 preguntas, porque ¿cómo vamos a dejarla sin preguntar? Ahí va el micrófono hacia ti. Quizás Luis Miguel tiene la culpa de... Luis Miguel tiene la culpa. Eso. ¿Aló? Empecemos a hacer graffiti que digan Luis Miguel tiene la culpa. La verdad es que tengo varias preguntas, pero tengo que decidir por una. Decida. Sí. Y yo creo que algo que me toma bastante porque trabajo en escuela es el tema de las niñeces. Y yo creo que en el relato de ustedes y también de muchos poetas mapuches aparece la infancia como una fuente inagotable de experiencia y de narración. Entonces, me gustaría preguntarle a ustedes cuál es la importancia entre la niñez, la memoria, la literatura, pero también vinculándolo con la naturaleza, porque yo creo que aquí muchas y muchos siempre hablamos de los bosques, pero era cuando nosotros éramos niños, cómo jugábamos en la naturaleza, en los bosques, y no hablo de bosques lamentablemente monocultivos, sino el bosque real. Eso. Sí, ¿puedo? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es compleja, se va a tratar de ligarlo a algo que me pasó mucho escribiendo esta novela, porque hay una idea. Se suele hablar de las niñeces y la literatura infantil también a veces, ¿cierto? Literatura infantil como algo que privilegia ese lugar de la inocencia, esa pureza que se pierde, ese paraíso perdido, que bueno, la realidad es muy compleja. De hecho, ya esta novela parte, porque aborda mucho la relación entre 2 hermanos, entre Patricio y Catalina, que ella es una niña, y él se hace cargo de ella una vez como cuando muere, o sea, cuando entra en coma su padre. Y un poco como él la presión de como reestructurar una familia bajo estos paradigmas que no entiende. Pero hay algo muy lindo en términos de que ellos dos están sometidos a muchas violencias, pero a mí me interesa mucho explorar la capacidad de sobreponerse a eso. Y algo que también, una vez me lo dijo el Jonathan Opaso sobre esta novela, que me dijo que le recordaban a los personajes de Rulfo que hablaban como filósofos. Porque Patricio, que es un hijo, un trabajador forestal, tiene unas reflexiones que son un poco un espinosismo camuflado, porque me gusta mucho Spinoza, y él piensa un poco así, como que mira todos estos ciclos de devastación también propios de la naturaleza, pero que como que muestra se siente parte de ello. Y me gustaba mucho dar ese espacio a que eso sea algo que quiebre un poco el reparto de lo sensible, como eso sea algo que puede pensar un niño. Los niños tienen una complejidad de pensamiento en sus preguntas, me imagino que tú trabajas con docencia, o sea, mucho más que lo... pero también con esa idea de por qué un trabajador forestal no puede idear un hijo, un trabajador forestal puede idear una idea, una reflexión sobre el mundo y entenderlo e inventarlo en su cabeza. Como que darle ese espacio a la narración me gustaba mucho para ir contra esas ideas estáticas. Al final, como yo creo que lo que respondí un poco la Dani también es eso, es como súper estático, asignar roles. La infancia no pueden pensar quién piensa. El hombre blanco heterosexual, no sé, con doctorado en, no sé, Cambridge. Casi. Clásico Beca Chile. Esto. Pegué en el palo. Yo quería decir Eso sí, que a mí me recordaron no a Rulfo, sino a Juan Radrigán, los personajes que también todo el mundo tiene derecho a la filosofía en los personajes de Juan. Y yo quiero decir, nadie me ha preguntado nada, pero quiero decir que yo escribo literatura para niñas y niños y una de las cosas que más me desespera, no en el caso, por ejemplo, de alguien que se dedica a educar niños, sino en el caso de la literatura, es esta cosa horrorosa que le hacemos a las niñas y a los niños, que los queremos educar todo el tiempo. Ustedes se imaginan, uno prende la radio y escucha una canción de amor que es como, deberías hacerte cargo de los sentimientos que generas en la otra persona. Responsabilidad afectiva. Sería atroz. Uno quiere poder echar a correr la fantasía, pero sobre todo en niñas y niños hay esta presión por una parte, sean inocentes. A mí me ha tocado, yo tengo hijos, hijes, me ha tocado escuchar padres diciéndole a niñas y niños, esta es la mejor época de la vida. ¿Sí? Y yo después los agarro y les digo, no les crean. ¿Cómo? No les crean, ser adulto es bacán. Porque si no, ¿se imaginan el horror? Como la niñez es la mejor etapa de la vida y después cagaste. Entonces, esta cosa atroz de ponemos a las niñas y niños en un lugar, ¿sí? Como el lugar de la inocencia, de la felicidad, porque tienen la obligación de ser felices, la obligación de ser inocentes, y además los queremos educar, porque no queremos que sean como son. Entonces, es una cosa insoportable. Y entonces, yo he intentado hacer una literatura respetuosa. Y el respeto pasa por reconocer que las otras personas, aunque sean personas chicas, tienen malos sentimientos, se angustian, se confunden, igual que nosotros. ¿Y usted? Mira,
yo creo que me acerqué un poco a la literatura justamente en el momento en que aprendí el niño que había sido mi padre. Me interesaba mucho escarbar en esa memoria de un niño que no tuvo la posibilidad de ser un niño y crecer muy rápido. Pero además porque su infancia era muy distinta a la mía. Él nació en Surruca, se creó en su comunidad y tuvo que desaprender todo eso muy rápido para poder instalarse en una ciudad ajena con una lengua ajena. Entonces, de a mí, de alguna manera, poder asombrarme con sus historias o con su memoria me acercó también a la literatura y creo que ahí hay un puente importante entre las infancias o las niñeces y la literatura que tiene que ver con el asombro. Creo que en la literatura justamente nos acercamos a un lugar desde el asombro, desde la curiosidad. Yo hice muchos años clases de filosofía para niñas, con niñas. Entonces siento que ahí hay una potencia increíble que debemos seguir como tejiendo y tiene que ver justamente con la infinita posibilidad de no terminar de hacernos preguntas. Y creo que la filosofía, bueno, no sé si entendieron que acá había 2 personas que estudiaron filosofía, pero qué terrible. Pero de alguna manera creo que ahí las infancias nos hacen y nos remecen con sus preguntas y creo que es una posibilidad de seguir conversando. Creo que justamente omitir la posibilidad de razón o de afectos de una niña, de un niño, de un niñe, es la imposibilidad que tienen los adultos en pensar que ellos también tienen una manera de aportar en estas comunidades. Gracias. ¿Y usted quería hacer una pregunta? Haga una pregunta. Ahí viene el micrófono. Sí, esta es la última pregunta. ¿Por qué razón como eligieron escribir o en algún momento hicieron algún tipo de otro hobby, no sé? La última. Otro hobby. Yo me interesé de muy niña en la literatura, pero porque era muy buena lectora, me gustaba mucho. Entonces, cuando me regalaron mi primer diario de vida, mi mamá, yo dije, esto me gusta mucho y pareciera que no solamente me gustaba leer, sino que también inventar historias. Y creo que me enamoré mucho de la literatura, de esa posibilidad que me daba y nunca, y de verdad lo decidí muy niña. Yo creo que el primer taller literario que tuve, lo tuve a los 10 años y de ahí a los 13 le dije a mi mejor amiga, yo quiero ser escritora. Así que nunca me pregunté si me interesaba hacer otra cosa, pero creo que uno cuando se dedica a la literatura puede dedicarse a muchas otras cosas, como enseñar, por ejemplo, jugar y hacer cosas. Puede hacer muchos personajes al mismo tiempo. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Sí, a mí siempre me entretuvo mucho. Mi abuelo era es muy buen lector y como compartir mucho con él era un poco muy lindo eso de la literatura. Yo no era tan buen lector cuando chico, pero después me volví un lector muy voraz y porque me gustaba mucho la poesía por una cuestión musical también, como tiene cómo suena y como de tener esas palabras en la boca, decirlas una y otra vez, genera algo que no solo te estimula mucho la lectura, sino también la escritura. Uno empieza después como, ay, ¿qué pasaría si yo escribo mis propios textos, si yo escribo eso? Y después aparecieron muchísimos amigos y amigas también en ese contexto. Gente que estaba en lo mismo y, como decía también Daniela, no es que uno solo haga esto. O sea, espero, yo al menos me trato de hacer otras cosas. Así que no es incompatible con tener otros hobbies. A mí, no sé, de hecho, yo me gustaba mucho la música y me quería dedicar a la música antes de esto, pero me dediqué a la filosofía, que es lo que no... Sí. Da dinero en este país, así que eso, pero... Sí, 2 cosas que dan dinero. 2 cosas que dan dinero, poesía y filosofía. Pero eso, para mí sí, es como parte de algo de ese placer propio de la lectura y de los libros que para mí, yo es algo que reivindico mucho hoy día, como uno puede hablar de los temas que se tratan y las formas literarias, pero hay una experiencia de placer muy profunda y privada, profundamente privada, uno solo con un libro y como que yo todavía reivindico mucho eso en tiempos donde todo es tan mediación y tan de imagen, ese placer absolutamente particular que hay en estar solo con un libro que te gusta, pucha, como que lo recomiendo mucho. Así que eso, muchas gracias por la pregunta también. Y ahora sí, gracias.